Los antiguos griegos consideraban los Juegos Olímpicos como el evento cultural más importante de todos. Para los atletas que competían, era una oportunidad de representar a su ciudad natal, rendir homenaje al rey de los dioses y ganar fortuna más allá de sus sueños más locos. Así que hoy vamos a ver cómo era ser un antiguo olímpico. Bien, es hora de tomar esa antigua caja de Wheaties y que comiencen los Juegos. Los Juegos Olímpicos se remontan hasta el año 776 a.C. Esa fecha nos la proporcionó Aristóteles y aunque no hay una prueba absoluta de su exactitud, hay evidencia que sugiere que alguna forma de los Juegos podría remontarse incluso al siglo IX o Exodus. Generalmente aceptan la fecha de 776 a.C. Además, Aristóteles no se equivocaría con esa fecha. Tenía carteles olímpicos por todo su cuarto. Celebrados en un santuario rural en Olimpia, que estaba ubicado en la parte occidental de la península del Peloponeso, los Juegos formaban parte de un festival religioso que honraba a Zeus, el mero mero del panteón griego. Nadie sabe exactamente qué pasó en los primeros Juegos Olímpicos, pero varias tradiciones literarias sostienen que el único evento fue una sola carrera de 600 pies conocida como la carrera de Stadion. Eso suena menos a un evento olímpico y más a un reto entre 5 amigos borrachos en un estacionamiento. Esa carrera fue ganada por un cocinero de la ciudad cercana de Elis, llamado Coribos. Buen trabajo, amigo. Debe haber sido un gran éxito entre la multitud, porque los primeros 13 festivales olímpicos consistieron solo en este único. Eventualmente agregaron competencias adicionales y más emocionantes, y los Juegos continuaron realizándose en Olimpia cada 4 años entre el 6 de agosto y el 19 de septiembre, durante aproximadamente los siguientes 12 siglos. Mientras que los Juegos Olímpicos modernos están abiertos a todos, los antiguos Juegos Olímpicos solo estaban abiertos a los hombres griegos libres para ser más específico. Pero esta política aún atrajo a una mezcla bastante ecléctica de participantes, incluyendo de todo, desde soldados hasta pastores y filósofos. Incluso Alejandro I, un futuro rey de Macedonia, pudo participar. A pesar de que a las mujeres se les prohibía competir, en los Juegos, algunas como Cinisca de Esparta, lograron conseguir algunas victorias, al ser dueñas de los establos de caballos que ganaban las carreras de carros. Esto era posible porque las reglas eran algo parecidas a las del Derby de Kentucky, donde el ganador de la carrera se considera que es el caballo y su dueño en lugar del jinete, lo cual parece justo, no es como si ese jinete estuviera corriendo a algún lado. Otras mujeres seguirían sus pasos, y para el primer siglo de nuestra era, las mujeres incluso empezaban a competir directamente contra los hombres en carreras a pie. Cuando se trataba de los antiguos Juegos Olímpicos, los ciudadanos adinerados tenían una gran ventaja. Aunque surgió una instalación pública de entrenamiento llamada gimnasio alrededor del siglo VI a.C., la balanza seguía muy inclinada a favor de los ricos. Los atletas adinerados pasaban su vida comiendo para entrenar y podían contratar mejores entrenadores. Se necesita mucho tiempo y dinero para lucir como una estatua olímpica. Además, participar en los Juegos Olímpicos podía ser costoso. Olimpia no era fácil de alcanzar, así que el viaje podía ser caro. Los atletas también tenían que llegar un mes antes para entrenar y no tendrían ingresos durante todo el periodo de entrenamiento y competencia, a menos que participaran en competencias locales. Los atletas pobres siempre podían intentar encontrar un patrocinador, como su ciudad natal, o probablemente Gatorade. Pero no está claro qué tan comunes eran estos acuerdos. Los antiguos olímpicos competían frente a una multitud, y esa multitud normalmente estaba llena de emoción. Los espectadores venían de la Grecia continental, así como de las islas, Jonia y la Magna Grecia. Vivían en campamentos improvisados, llenos de vendedores de comida, poetas, músicos, artesanos y filósofos. Así que algo parecido a Burning Man, especialmente con todas las togas. Nadie sabe exactamente cuántas personas asistieron para ver los Juegos, pero sí sabemos que el estadio tenía una capacidad aproximada de 45,000. Curiosamente, a las mujeres casadas se les prohibía estrictamente verlos. De hecho, la pena para una mujer casada que fuera sorprendida en los terrenos del santuario olímpico durante el festival era la muerte. Las Olimpiadas modernas mantienen ese nivel de severidad compartiendo videos de los Juegos en redes sociales. Para dar inicio a las festividades, los atletas entraban a un templo y se paraban frente a una estatua de Zeus tan grandiosa que era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Luego, se les ofrecía un trozo de carne de jabalí, sobre el cual tenían que jurar que obedecerían las reglas de los Juegos. Básicamente, juras lealtad a una chuleta de cerdo. Luego, en el tercer día, 100 toros eran llevados al gran altar de Zeus y ofrecidos a los dioses.
La dieta diaria de un griego antiguo consistía en cosas como pan o gachas de maíz servidas con verduras, higos secos, queso, olivas. Como la carne rara vez se comía, la principal fuente de proteína era el pescado. Así que supongo que simplemente tiraban esos 100 toros. Los atletas olímpicos, que normalmente eran ricos, solían comer más carne que el griego promedio porque facilitar el crecimiento muscular. Más allá de los hábitos alimenticios, también se esperaba que los atletas mostraran gran disciplina en la forma en que vivían sus vidas, especialmente en cosas como la actividad sexual. Tener relaciones sexuales antes se consideraba algo totalmente prohibido. ¿Por qué? Bueno, los atletas creían que tener relaciones sexuales antes de competir los hacía más débiles. Un famoso atleta llamado Cleito Machos se negaba incluso a hablar de sexo antes de competir, y se dice que apartaba la mirada cuando veía a dos perros apareándose. No está claro cómo presenciar eso habría afectado su desempeño en el lanzamiento de jabalina, pero uno toma cualquier ventaja que pueda obtener. Los atletas en las antiguas Olimpiadas eran entrenados por un fedotelucha o por un gimnastis, quien enseñaba llaves de las dietas, cómo desarrollar músculo y cuánta actividad física debía realizar el atleta. Muchos atletas también tenían una especie de masajista llamado aleiptes, cuyo trabajo era frotar al atleta con aceite y darle masajes antes y después de los entrenamientos. Los atletas olímpicos antiguos también consumían cosas que creían que mejorarían su rendimiento, específicamente testículos. La droga para mejorar el rendimiento en el mundo antiguo eran los testículos. Y para aquellos que no tenían testículos para comer, siempre podían optar por una mezcla molida de pezuñas de burro y pétalos de rosa. Si eso fallaba, simplemente podían comer abejas vivas. Sí, veo cómo eso te haría correr más rápido. Probablemente has notado que los olímpicos modernos usan ropa. Por otro lado, los olímpicos antiguos solían competir desnudos mientras se untaban aceite de oliva. Probablemente esto tenía que ver con la libertad de movimiento, pero también los hacía muy brillosos y les permitía cegar a sus oponentes. Cómo comenzó la tradición de los deportes practicados desnudos es un tema de debate. Sea cual sea el caso, muchos de los atletas se raspaban el aceite de oliva del cuerpo después de competir y se lo vendían a los fanáticos. ¡Qué bien! Voy a ir a vender eso en Epsilon Bay. Había una excepción a todo eso de la competencia desnuda, los aurigas. Verás, de vez en cuando alguno de ellos terminaba siendo arrastrado por sus caballos, así que se les permitía usar algo de protección en sus zonas más sensibles. Las Olimpiadas pudieron haber comenzado como una sola carrera de 600 pies, pero con el tiempo se fueron agregando más eventos. Por ejemplo, la competencia llegó a incluir eventos ecuestres como carreras de carros y de caballos. Las carreras de carros eran el deporte más popular en la antigua Grecia, y la forma en que se corrían se parecía tanto a un derbi de demolición como a una carrera. Hasta 40 carros podían competir al mismo tiempo, y los choques eran extremadamente comunes. Algo así como NASCAR, solo que presumiblemente más ruidoso por todos los caballos. Después de las carreras de carros, normalmente venían las carreras de caballos más tradicionales, que suenan como si debieran ser menos peligrosas, pero no lo eran. El carro normalmente dejaba la pista bastante destrozada y los jinetes griegos antiguos no tenían silla ni espuelas, así que era común que salieran volando. Los deportes de combate también eran muy populares en los juegos antiguos, incluyendo la lucha, el boxeo y el pancracio, un tipo de lucha sin restricciones que era básicamente como el UFC antiguo, solo que ya sabes, desnudos. Aquellos que se destacaban en estos tipos de deportes de combate olímpicos se convertían en celebridades y podían llegar a ganar fortunas en competencias más pequeñas. Y para aquellos atletas que podían hacerlo todo, existía el pentatlón, que incluía 5 pruebas: disco, jabalina, salto de longitud, carrera y lucha. Pero el premio al evento más improbable tiene que ir para la competencia de trompetistas y heraldos que se añadió en el año 396 a.C. Este evento genuino que absolutamente no inventamos se llevaba a cabo el primer día de los Juegos, y los ganadores eran aquellos cuyo sonido llegaba más lejos. Tu premio por la victoria era el honor de anunciar a los ganadores de las otras competencias en el último día de los Juegos, y probablemente algún tipo de trompeta elegante. Ser campeón en los Juegos Olímpicos modernos viene con muchos beneficios. Los ganadores podrían obtener lucrativos contratos de patrocinio, convertirse en corresponsales de una cadena deportiva, o incluso aparecer en Bailando con las Estrellas. Pero el mundo antiguo tenía su propia versión de prestigio. A los atletas victoriosos de las antiguas Olimpiadas se les permitía erigir estatuas de sí mismos dentro del santuario de Zeus en conmemoración de su victoria. Un campeón que ganaba 3 veces podía incluso mandar a hacer una estatua de Tratón por algo, lo cual les aseguro no era nada barato.
De hecho, una estatua como esa podía costar hasta 10 veces el salario promedio anual. Estas estatuas normalmente se hacían de bronce o mármol, pero las bases de varias sí lo eran. Es algo parecido a tus trofeos de ligas infantiles. Ese pequeño jugador de béisbol siempre se rompía. Los ganadores también recibían coronas de olivo silvestre y eran cubiertos con hojas y flores. Esta forma de celebración, conocida como la filóbala, fue la inspiración para la práctica moderna de lanzar confeti y serpentinas en las celebraciones de victoria. Según algunas historias, los ganadores se convertían en el tema de poemas y canciones, eran enviados a casa en un carro y recibían una gran cantidad de dinero. También se les eximía de tener que pagar impuestos de por vida, lo cual es un beneficio que probablemente los olímpicos modernos desearían que aún existiera. La mayoría de la gente asocia los Juegos Olímpicos con los griegos, pero la verdad es que todavía se celebraban incluso bajo el dominio romano. Pero los romanos tenían una actitud diferente hacia los Juegos Olímpicos. Ellos veían el valor principal de los Juegos Olímpicos como una forma de entretenimiento para la multitud, mientras que los griegos ponían el énfasis en la importancia de la competencia en sí misma. En otras palabras, los romanos estaban en el espectáculo, pero los griegos estaban interesados en la sustancia. Pero al final ni siquiera el valor de entretenimiento fue suficiente. El emperador Teodosio, o posiblemente su hijo, eliminó los Juegos Olímpicos alrededor del año 400 después de Cristo. Se cree que Teodosio asociaba los Juegos con los dioses paganos, así que los canceló en un esfuerzo por impulsar el cristianismo como la religión del Imperio Romano. Los Juegos Olímpicos no regresarían hasta 1890. En un coliseo romano, el público podía comer garbanzos mientras veía una ejecución al mediodía, o ver a los leones. No esos. Y podían ver a otros animales exóticos salir por las trampillas ocultas de la arena desde sus estrechos asientos, o incluso pobres romanos recolectando el sudor real de los gladiadores para volverse más atractivos. Los eventos que se realizaban en el Coliseo eran tan variados y elaborados que el público nunca sabía qué esperar. Hoy vamos a ver cómo era ser un espectador en el Coliseo romano. La entrada al Coliseo era gratuita, uno de los muchos beneficios de ser ciudadano romano, pero los asistentes aún tenían asientos asignados. El podio y las primeras filas conformaban el primer y mejor nivel donde el emperador, las vírgenes vestales y unos 2000 otros miembros de la élite romana observaban los espectáculos sangrientos. Los comerciantes, los aduladores del gobierno, podían sentarse en el segundo nivel. Más arriba, el tercer nivel estaba reservado para la gente común. Hay mayoría de los verdaderos aficionados. Ir a los juegos era algo así como ir a Disneylandia. Ya sabes, si Donald y Goofy pelearan a muerte para el entretenimiento del emperador Mickey. En los días de festival, el Coliseo atraía a 50,000 espectadores, una mina de oro para los vendedores. Afuera del Coliseo, comerciantes y vendedores ambulantes ofrecían comida y recuerdos a los visitantes. Puede que incluso hayan vendido programas con estadísticas sobre los gladiadores, algo así como las tarjetas de béisbol tops de la época, que presumiblemente podían aumentar de valor de inmediato gracias a la repentina muerte de los atletas. Esperemos que la tarjeta de Mickey Mantle Maximus esté en perfectas condiciones. En cuanto a la comida callejera, los romanos disfrutaban de salchichas, garbanzos y pasteles. Dentro del Coliseo podían conseguir dulces, vino y botana. Tengo nueces. No tengo ninguna nuez, lo siento. Tengo higos de ren, vasos de tejón. No. Y por supuesto había mercancía, una pelota de madera con una ficha especial adentro. Las fichas se podían canjear por premios especiales, desde comida o dinero hasta su propio lugar en una isla, que aunque suene emocionante, es simplemente como los romanos llamaban a sus edificios de apartamentos de varios pisos. Se enfrentaban al reto de encontrar sus asientos en un estadio lo suficientemente grande como para algar a 50. Dependiendo de su estatus, un hombre podía acomodarse en un buen lugar en el nivel más bajo, o subir de 2 a 15 pisos hasta la parte superior para sentarse con las mujeres, y los time más difícil al subir 15 malditos pisos de escaleras. Tanto las entradas como las escaleras se mantenían separadas por divisores de hierro y mármol, y al igual que las áreas de asientos, los pasillos también estaban divididos por clase social, cubriendo aproximadamente 6 acres de terreno y elevándose de 2 a 15 pisos modernos de altura. El Coliseo fue y sigue siendo el anfiteatro más grande del mundo. Pero aunque el edificio en sí era grandioso, la mayoría del público estaba tan apretada como aerolíneas estadounidenses. Todos los que no estaban en la versión romana antigua de primera clase recibían un asiento de 15 pulgadas de ancho, pulgadas de espacio para las piernas. Ahora quítale el aire acondicionado, agrégale 15 niveles de escaletas para ver a unos gladiadores sangrientos pelear.
Debido al tamaño inmenso de la estructura, los espectadores en las gradas más altas probablemente no podían ver ni escuchar mucho de la acción. La parte más alta del estadio de 15 pisos se encontraba sobre un muro que se extendía 5 metros por encima de los demás espectadores. Las multitudes es en la parte superior y personas empobrecidas se esforzaban por ver las peleas abajo. Y aunque el rugido de la multitud podía llegar hasta la cima, probablemente no podían escuchar mucho más desde la arena. Esto refleja las condiciones de vida en la ciudad. Tenían aproximadamente 6 pisos de altura y la renta se determinaba principalmente por la cantidad de escaleras en mal estado que un inquilino tenía que subir para llegar a su departamento. Podemos imaginar cómo era tratar de convencer a tus amigos de que te ayudaran a mover un sofá-cama. Estos ni siquiera se habían inventado todavía. Como podrías esperar, el emperador tenía el mejor asiento del lugar, el palco imperial. Los gladiadores peleaban frente a él y le pedían misericordia, muchas veces con éxito. El emperador podía ordenar el final de un gladiador en cualquier momento solo con su pulgar, y los espectadores esperaban y observaban sus reacciones. Contrario al cliché de las películas, el perdón era la regla, no la excepción, y los gladiadores tenían más probabilidades de morir por heridas profundas que por un pulgar imperial hacia abajo. Mientras que las élites romanas podían sentarse cerca del emperador, el Augusto, como imaginaste, estaba separado de los demás espectadores. Incluso tenía puertas exclusivas para entrar y salir del Coliseo, así que nunca se encontraba con la plebe ni resbalaba en excrementos de león o salchichas tiradas. Esto tiene más sentido que nada enciende la mentalidad de las masas como la violencia, y Roma ya comenzaba a decaer antes incluso de que se construyera el Coliseo. El sol del Mediterráneo puede ser realmente insoportable durante los meses de verano, pero el Coliseo ofrecía un lugar de descansos al velario, que es una palabra elegante para una cortina realmente grande. El velario era el sistema de toldos ajustables del edificio similar al mástil y las velas de un barco. Una tripulación de barco estacionada cerca de Roma manejaba el mecanismo. Usando cuerdas y poleas, la tripulación podía jalar una gran pieza de tela a través de la parte superior de la estructura y bloquear el sol. Irónicamente, eso significaba que aunque no podían ver ni escuchar mucho de sus asientos, la clase más baja podía dar del Coliseo, mientras los nobs sudaban bajo el sol. Básicamente es como ir al cine solo por el aire acondicionado. Fadies Cien, Ossoff. Los espectadores se emocionaban con los sonidos de trompetas, cuernos y órganos gladiadores, se enfrentaban a animales exóticos y, por supuesto, entre ellos mismos. La música continuaba incluso cuando el emperador decidía había mostrado suficiente valor para pelear otro día. Sin embargo, la música era más que solo entretenimiento para el público. También servía como una señal para los tramoyistas. La música podía indicarles cuándo soltar a un animal salvaje en la arena o cuando estaba a punto de Stone Cold Steve Austin sabía que era momento de correr hacia el ring. El Coliseo tenía una amplia variedad de espectáculos. Aunque muchas representaciones de la arena muestran asientos, el piso tenía un diseño complejo de muros y cámaras debajo de una plataforma de madera. Diferentes piezas de escenografía podían elevarse a través del piso del Coliseo, proporcionando escenarios nuevos y distintos para cada espectáculo, como el estadio Pokémon en Smash Bros. Entre las intrincadas cavernas bajo el Coliseo, incluso había canales de desagüe para drenar la arena después de que se realizaba una actuación naval llamada naumaquia. La plataforma de madera y sus soportes se retiraban del piso del Coliseo. Luego el agua se desviaba de los acueductos hacia el centro, creando un lago artificial de hasta 1,5 metros de profundidad. Se llevaban barcos a escala al estadio para recrear famosas batallas navales de la historia. Mucha gente, especialmente si han visto la película Gladiador, asume que todos los gladiadores eran esclavos o criminados a morir en la arena para el entretenimiento de Roma, pero eso no siempre era así. Algunos romanos en realidad se inscribían en escuelas de gladiadores para convertirse en profesionales. Para quienes lo hacían, los beneficios del gladiador victorioso superaban los riesgos inherentes del trabajo. Los gladiadores eran tratados como celebridades en Roma. Los niños romanos incluso podían comprar figuras de acción de barro que representaban a luchadores famosos. Los vencedores a veces tenían aventuras con mujeres aristocráticas. Incluso hay grafitis de Pompeya que presumían de su supuesta virilidad. El sudor de los gladiadores se consideraba un afrodisíaco, así que los romanos a veces lo mezclaban en sus cremas faciales. Dada esta información, es nuestro deber asumir que LeBron James pone un poco de su sudor en cada botella de su sabor oficial de Sprite. Uno de los muchos espectáculos que se llevaban a cabo de animales. Los bestiarios, gladiadores entrenados para luchar contra animales salvajes, se enfrentaban a leones, tigres, osos, vaya, junto con hipopótamos, elefantes, ciervos, jirafas y supuestamente hasta ballenas.
Los bestiarios luchaban contra una combinación de animales inofensivos y potencialmente peligrosos, pero los combatientes rara vez estaban en peligro. De los miles de animales sacrificados en un solo día, muchos eran abatidos desde lejos con arcos, presumiblemente. Así es como abatían a la mayoría de las ballenas, porque no podemos imaginarnos a Russell Crowe luchando contra una ballena y ganando. En realidad, tal vez sí podamos. Aunque se ha difundido mucho como un hecho, y aunque es posible, no hay evidencia que sugiera que los cristianos fueron asesinados y alimentados a los leones en el Coliseo. La asociación entre el Coliseo y el sufrimiento cristiano se mencionó por primera vez en el siglo IV, pero luego fue en gran parte olvidada hasta el siglo XVII. Durante el siglo IV d.C., el erudito cristiano y latino Lactancio y el obispo Eusebio de Cesarea escribieron sobre emperadores que mataban intencionalmente a cristianos. Tales acciones nunca fueron una política imperial, sino eventos aislados que ocurrieron en todo el imperio. El Coliseo presentaba regularmente castigos conocidos como los Juegos del Mediodía, donde los infractores de la ley y prisioneros de guerra, llamados los Damnati, eran condenados a través de una multitud de métodos diferentes y horribles. A veces, los Damnati eran arrojados indefensos a la arena para ser despedazados por animales salvajes, mientras que otros eran obligados a pelear entre sí hasta la muerte. Las batallas en el Coliseo romano eran como el Battle Royale. Después del desastroso reinado del emperador Nerón y de otros 3 gobernantes en un solo año, el emperador Vespasiano llegó al poder y se distanció de la imagen desagradable de lujo personal y opulencia asociada con sus predecesores. A través de la propaganda y grandes proyectos en todo el imperio, Vespasiano estableció su visión como un líder que trabajaba para el pueblo romano, no para sus propios deseos. Uno de esos proyectos fue el Coliseo. Vespasiano lo encargó personalmente como un lugar de entretenimiento para el pueblo de Roma. Durante los siguientes 10 años, Vespasiano demolió el lago privado de Nerón y en su lugar construyó el enorme Coliseo. En ese momento, sin embargo, nadie lo llamaba así. En cambio, se le conocía como el Anfiflavio por la familia del emperador. Entonces, ¿por qué lo llamamos el Coliseo? El nombre en sí solo data del siglo y la mayoría de los historiadores creen que se llama así por el Coloso de Nerón, una gran estatua de bronce encargada por Nerón que alguna vez estuvo ubicada cerca de donde se construyó el Coliseo. Así que esencialmente un proyecto de vanidad fue reemplazado por otro, excepto que a la gente sí le gustó el Coliseo. Utilizado durante 4 siglos para exhibir el corazón y el alma de un imperio, el Coliseo se ha convertido en el ícono de facto de Roma. Su construcción por sí sola marcó el inicio de un nuevo entorno político. La Segunda Guerra Mundial generó algunas de las historias de espionaje más asombrosas del siglo XX. Engaño, traiciones, puñaladas por la espalda. Estos espías lo han visto todo y más. Así que hoy vamos a revelar las historias de espionaje más increíbles de la Segunda Guerra Mundial que jamás hayas escuchado. Pero antes de descubrir a estos infiltrados, su verdadero nombre pudo haber sido Forrest Frederick Edward Joe Thomas, pero puedes llamarlo Conejo Blanco. FFI Joe Thomas, el agente de espionaje con el apodo muy al estilo Matrix. Principalmente tomaba fotos de documentos ultrasecretos detrás de las pueras horas de la mañana. Después de servir 2 años en la Real Fuerza Aérea del Reino Unido, Joe Thomas decidió que sus misiones no eran lo suficientemente peligrosas y solicitó ser enviado a la Francia ocupada, donde serviría como enlace entre el gobierno francés en el exilio y la resistencia. Las 2 primeras misiones de Joe Thomas salieron sin contratiempos, pero durante la tercera fue traicionado y capturado por la Gestapo. Nuestro héroe intentó numerosas fugas hasta que fue trasladado al campo de concentración de Buchenwald en Alemania, donde sobrevivió 8 meses de abusos antes de finalmente escapar de una brigada de trabajo. En el proceso, Joe Thomas guió a muchos otros prisioneros de guerra hacia la libertad durante los últimos días de la guerra. Más allá de ser considerado uno de los mejores espías británicos, el legado de Joe Thomas está cimentado por la cultura pop. Se dice que el autor Ian Fleming basó a James Bond en él. En 1930, Christina Skarbek, de 22 años, quedó en segundo lugar en Miss Polonia y estaba en su segundo matrimonio con Jerzy Jasinski. Luego, 9 años después, Alemania invadió Polonia y todo cambió. La pareja se dirigió a Londres, donde Skarbek terminó trabajando para la inteligencia británica. Después de establecer un sistema de mensajería de Polonia a Hungría, la hablante fluida de francés se fue a Francia en 1944 bajo el nombre asumido de Christine Granville. Bajo este nuevo nombre de guerra, Skarbek se encontró participando en varias operaciones de inteligencia. Su hazaña más famosa fue en Dynia, donde engañó a la Gestapo para que liberaran a 2 agentes capturados. Estaba colgado por todos los cuarteles generales alemanes.
Incluso para los nazis, eso es vergonzoso. A pesar de recibir medallas de servicio de Francia y el Reino Unido, Skarbek fue despedida por el gobierno británico después de la guerra. No se le permitió regresar a la Polonia comunista y su vida poco a poco se salió de control. Terminó viviendo en un hotel de un crucero en 1952 donde fue parte de un pretendiente rechazado, Dennis Muldowney. En 1935, Wilhelm Canaris pensaba que Adolf Hitler era lo máximo. Incluso fue nombrado jefe de la Abwehr, la inteligencia militar de Alemania. Luego, Canaris fue testigo de primera fila de las atrocidades de Hitler en la Segunda Guerra Mundial y cambió de opinión muy rápido. Participó en varios complots para eliminar al Führer, asegurándose de mantenerse lo suficientemente alejado del plan para no verse implicado. En 1944 tuvo lugar otro complot fallido contra la vida de Hitler y el Führer eliminó por completo a la Abwehr. Esta vez, la suerte de Canaris se acabó y fue delatado por otros que fueron torturados para obtener la información. Canaris fue enviado a prisión, pero se negó a admitir su culpabilidad hasta principios 45 cuando se descubrieron sus diarios incriminatorios. Así que Canaris y sus co-conspiradores fueron capturados y ahorcados en el campo de concentración de Flossenbürg de abril de 1945. Nazis leyendo el diario privado de alguien. ¿Habrá algún límite al que no se rebajen? Odette Alous nació en Francia en 1912 y se mudó de casarse con un inglés en 1931. 11 años después, gracias a la calidad de algunas de sus fotografías de la guerra, Odette fue reclutada por la organización de espionaje británica, el Special Operations Executive. Alous fue arrestada por la Gestapo en 1943 y fue sometida a tortura en la notoria prisión de Fresnes, cerca de París. Durante múltiples interrogatorios, Alous se negó a revelar el paradero de otros agentes en operación, así que le dieron un viaje con todos los gastos pagados al campo de concentración de Ravensbrück. Después de meses de golpizas y aislamiento, Alous inventó una historia sobre su relación con Winston Churchill, diciéndoles a sus captores que su compañero espía, el capitán Peter Churchill, era sobrino de Winston y que ella era sobrina política del primer ministro inglés. El oficial de las SS, Fritz Zorin, el tipo que dirigía el campo, se tragó la historia por completo y decidió que esa era su salida del partido nazi. Él mismo llevó personalmente a Alous hasta las líneas estadounidenses para dejarla y rendirse, esperando que su estatus lo salvara de las consecuencias de sus acciones. No fue así. Alous terminó testificando en contra de Zorin y de cualquiera que le hizo la vida imposible en Ravensbrück. Por sus acciones, Alous se convirtió en la primera mujer en recibir la Cruz de Jorge por actos de gran heroísmo o por el valor más destacado en circunstancias de peligro extremo. El equipo de esposos Harro y Libertas Schulze-Boysen odiaban al Tercer Reich. Ambos provenían de familias alemanas de clase alta, pues Harro era hijo de un oficial naval condecorado y Libertas era hija de la nobleza alemana. Estas conexiones familiares permitieron a Harro conseguir el aire del Reich en 1934. Y una vez que tuvieron una entrada, comenzaron a formar un grupo de personas con ideas afines. A medida que se acercaban los años 40, su oposición privada rápidamente se convirtió en espionaje legítimo, con grandes cantidades de información pasando entre ellos, los soviéticos y el gobierno de Estados Unidos. Esto les valió el apodo de la Orquesta Roja, llamado así por la forma en que cantaban para la Rusia soviética. Libertas usaba su posición en la industria cinematográfica alemana para documentar pruebas de crímenes de guerra alemanes y transmitirlas por radio. Pero en 1942, un agente transmitió desde el mismo lugar 2 veces, lo que permitió a la Gestapo localizar y arrestar al grupo, descifrando mensajes para averiguar quién más estaba involucrado. La Gestapo pasó el resto de ese verano persiguiendo a todos los miembros de la célula de la resistencia que pudo, hasta que finalmente dio del aire el 30 y 1 de agosto de 1942. Y 3 días antes de Navidad, todos los miembros capturados del club de espionaje Schulze-Boysen fueron eliminados. Además de inspirar a la ganadora de Mejor Película, el Proyecto Manhattan puso nerviosa a mucha gente en 1944. Esto fue lo que dio inicio a la Operación Urraca, el intento del Reich de averiguar todo lo posible sobre el progreso del proyecto. El plan era sencillo: usar un submarino para desembarcar a los espías Erich Kimpel y William Cuepa cerca del pueblo estadounidense de Hancock, Maine. Dijimos sencillo, quería realmente extraño. Después de desembarcar en un Maine nevado, la pareja de espías llegó a Nueva York en 2 días, lo cual sinceramente es impresionante. Les dieron $60,000 para su misión.
equivalente a unos $650,000 hoy en día, lo que les permitió rentar un departamento en Manhattan, probablemente un estudio sin espacio de almacenamiento. Como siempre sucede con la humanidad, la avaricia asomó su fea cabeza y arruinó el plan para ambos hombres. Colpas robó la mayor parte del dinero y se fue de juerga, lo que terminó delatando a ambos espías y haciendo que los arrestaran para el 30 de diciembre. A los dos les dieron sentencias de muerte, pero como el presidente Franklin D. Roosevelt no era muy fanático de la pena capital, las sentencias fueron conmutadas. Moe Berg fue un jugador y entrenador de béisbol desde 1939. Además de ser un gran jugador, Berg era muy inteligente y multilingüe, acompañando a equipos y jugadores a Japón para una gira y un partido de exhibición. En un viaje de 1934 filmó Tokio desde la azotea de un edificio. Para cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Berg ya tenía un título en Derecho y participaba en varios esfuerzos de contrainteligencia, llegando a proporcionar sus grabaciones de Tokio a la unidad del ejército estadounidense de 1942, pero en rol de los animales que hablan. Luego Berg fue lanzado en paracaídas en territorio enemigo en Yugoslavia para encontrar una manera de detener el avance alemán en armas atómicas. Para lograr esto, Berg centró toda su atención en el físico alemán Werner Heisenberg, ya sabes, el que llama a la puerta. De hecho, Berg estaba listo para eliminar a Heisenberg mientras él daba una conferencia. Con una pistola oculta en el bolsillo y una pastilla de cianuro en su poder, Berg observó la conferencia y determinó que Heisenberg aún no había asesinato se pospuso. Eso sí que es dejar las cosas para el último minuto. Después de que terminó la guerra, Berg fue galardonado y rechazó la Medalla Presidencial de la Libertad, ya que no estaba precisamente en libertad de por qué la merecía. Después de que su contrato de inteligencia expiró en los años 50, Berg pasó los siguientes 20 años con amigos y familiares, manteniéndose reservado sobre si seguía o no trabajando en misiones ultrasecretas. Falleció en 1972 a la edad de 70 años y fue galardonado póstumamente con la Medalla de Honor, la cual fue donada al Salón de la Fama del Béisbol. El ciudadano albanés Alhase Bosna fue contratado como ayuda de cámara por el embajador británico en Turquía, y su nuevo jefe, con el típico nombre británico de Sir Hugh Knatchbull, Hugeson, era conocido por llevar a casa documentos sensibles y clasificados. Con su nuevo nombre en clave Cicerón, Bosna ganó algo de dinero extra fotografiando y vendiendo estos documentos ultrasecretos a Alemania durante todo 1944. Este trabajo secundario también le trajo una buena cantidad de dinero, ya que Bosna ganó la suma más alta jamás pagada a un espía hasta ese momento. Finalmente, los detalles específicos de las filtraciones apuntaban claramente a la embajada en Ankara como la fuente. Aunque parecía que tenían a Bosna completamente atrapado, logró evitar ser descubierto por poco durante la guerra. Después de la guerra, Bosna aprendió por las al Reich, cuando todos sus nuevos negocios fracasaron debido a pagos falsificados por parte de los alemanes. Intentó demandar al gobierno por lo que se le debía, pero cuando eso falló, pasó el resto de sus días como vigilante nocturno. El londinense Harold Cole tuvo una carrera realmente llena de altibajos, comenzando como un villano antes de convertirse en héroe, solo para terminar su historia como villano nuevamente. Como una cita de una película de Batman, Cole era un exconvicto que se alistó en el ejército británico después de su liberación. En una ironía total, Cole volvió a encontrarse prisionero después de ser capturado durante la invasión alemana a Francia en 1940. Pudo escapar de su encarcelamiento y esconderse en Marsella y trabajó para ayudar a sus compañeros soldados estableciendo rutas de escape con la resistencia francesa. Con la ayuda de Cole, varias personas pudieron escapar de la Francia ocupada en busca de una vida mejor. Un punto para Cole. Cole fue capturado una vez más. Pero esta vez, la Gestapo logró convencer a Cole de convertirse en informante, dejando de trabajar para la resistencia francesa y actuando directamente en su contra. After ejecutado Skinner, resultado. Está bien, supongo que tenemos que quitarle ese punto. Después de la guerra, los británicos y los franceses, comprensiblemente molestos con Cole, se propusieron cazarlo. Fue capturado y puesto en una prisión de la OTAN en París, solo para escapar de nuevo en noviembre de 1945. La policía francesa finalmente lo encontró el 8 de enero de 1946 y lo eliminó. Ahora descansa en una tumba sin nombre para indigentes. La guerra es realmente un infierno, incluso para espías como nosotros. La Milton Bradley Corporation produjo algunos de los juegos de mesa familiares más memorables de la historia, incluyendo clásicos como Operando, Dueleslandia y Serpientes y Escaleras. Pero la compañía y sus queridos juegos tienen una historia que no es tan inocente y despreocupada como podrías pensar. Así que hoy vamos a echar un vistazo a la extraña historia de los juegos de mesa de Milton Bradley. Bien, que empiece el juego.
Es curioso pensar que la decisión de un hombre de dejarse crecer la barba pudiera cambiar la vida de otro hombre para siempre, pero así fue exactamente como Milton Bradley terminó en el negocio de los juegos. Bradley nació en Viena, Maine, 800. A los 20 años estableció la primera tienda de litografía a color en Springfield, Massachusetts, donde decidió imprimir y vender una imagen del candidato presidencial republicano Abraham Lincoln. A pesar de que Lincoln no era particularmente conocido en ese momento, las litografías fueron un gran éxito al principio. Verás, Abraham Lincoln estaba bien afeitado hasta que, según cuenta la historia, una niña de 11 años le escribió una carta mencionando que su rostro se vería mucho mejor con barba porque su cara era muy delgada. ¿Cómo se recuperó Lincoln de esa burla sobre su cuerpo? La niña también señaló que a todas las damas les gustan las barbas y que ellas molestarían a sus esposos para que votaran por él, y entonces él sería presidente. Aunque la historia puede ser apócrifa, Lincoln terminó dejándose crecer la barba y convirtiéndose en uno de los presidentes más famosos de la historia de Estados Unidos. Los historiadores están divididos sobre cuánto creen que la barba afectó su popularidad, pero algunos creen que sí ayudó. Sin embargo, la barba también arruinó la carrera de Milton Bradley al hacer que los clientes exigieran reembolsos por sus litografías de un Lincoln bien afeitado, volviéndolas totalmente inútiles. Bradley quemó el resto de las litografías y salió en busca de un producto completamente nuevo para vender. Inspirado por un juego de mesa importado que le había regalado un amigo, decidió que su nuevo producto estrella serían los juegos de mesa. Y a finales de 1860 lanzó su primer juego, The Checkered Game of Life. A pesar de disfrutar del éxito como editor de juegos de mesa, estuvo casi en bancarrota cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Así que para ayudar con el esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial, y quizá para evitar problemas ir misiles y juntas de tren de aterrizaje para aviones de combate, esperemos que esas piezas fueran mucho más difíciles de perder que las de Eje y aliados. Fue un giro extraño para lo que era esencia de juguetes para niños, pero resultó ser un gran negocio que tanto salvó a la empresa como ayudó a los soldados estadounidenses. Cuando Milton Bradley creó por primera vez The Checkered Game of Life, era un juego muy diferente al moderno juego de la vida que todos conocemos. Nadie ama el juego de la vida cuando llega la tercera hora y todavía estás pagando ese préstamo estudiantil. $80,000 por un título en estudios de género. ¿Cómo es siquiera legal hacer ese préstamo? Pero mientras que la versión actual es solo diversión sana, la original se usaba para enseñar moralidad. The Checkered Game of Life tenía casillas positivas llamadas honestidad, valentía y éxito, así como casillas negativas llamadas pobreza, ociosidad y deshonra. Objetivo de un jugador era obtener en su viaje aquello que lo hiciera más próspero y evitar aquello que lo retrasara en su progreso. Así que básicamente, mientras no seas flojo y te mantengas libre de escándalos, tendrás éxito en la vida, a menos que caigas en la casilla de suicidio. Sí, escuchaste bien, una casilla de suicidio. La versión antigua suena como un juego más realista. Los jugadores que caían en esa casilla perdían automáticamente por razones completamente explicadas por el nombre de la casilla. En cuanto a la casilla de suicidio, las reglas simplemente decían: quien caiga en suicidio es expulsado del juego. No fue hasta 1960 que el juego tuvo un cambio de imagen, optando por casillas sobre eventos de la vida, en lugar de la ociosidad y la desgracia. El servicio de jurado no es precisamente divertido, pero es mucho mejor que la casilla de suicidio. Cuando piensas en la guerra civil, probablemente pienses en estrategas históricos como Ulysses S. Grant, Robert Lee y Iron Man y Capitán América. Lo que probablemente no piensas son los juegos de mesa, especialmente versiones diminutas de ellos. Pero durante la Guerra Civil pasaban largos periodos de tiempo con pocas oportunidades de entretenimiento. La compañía Milton Bradley hizo lo mejor que pudo para ayudar a aliviar ese problema, produciendo versiones en miniatura de ajedrez, damas y otros juegos. Estas versiones de viaje fueron enviadas a los soldados de la Unión. De hecho, la creación de Bradley, el juego de la vida a cuadros, fue el primer juego de viaje del país. En 1946, la maestra Eleanor Abbott se estaba recuperando de la polio en un hospital en San Diego, California. Las repeticiones en streaming de The Office todavía estaban a unas décadas de ser inventadas, así que tenía algo de tiempo libre y decidió crear un juego para los niños afectados por la polio que compartían la sala con ella. Ese juego resultó ser el ahora clásico Candy. Abbott hizo el juego de mesa muy colorido e imaginativo porque estaba destinado a servir para los niños enfermos y postrados en cama. Posiblemente incluso ella misma dibujó las ilustraciones, aunque nadie lo sabe con certeza. Los niños con polio ayudaron a Abbott a probar el juego e incluso le sugirieron que intentara venderlo a la compañía Milton Bradley. Milton Bradley compró el juego y lo lanzó en 1949 como un sustituto de su producto principal, que en ese momento eran los útiles escolares.
El Candyland original se vendía por $1 y tuvo tanto éxito que eclipsó el juego más vendido anterior de Milton Bradley, Tío Wiggly, y convirtió a Milton Bradley en un competidor serio de Parker Brothers. Candyland sigue siendo extremadamente popular y el juego estuvo a punto de ser adaptado a una película en 2012, antes de que una demanda sobre algunos de los personajes detuviera la producción. Incluso el rey de Candyland tiene que lidiar con los derechos de propiedad intelectual. ¿Es que no hay escape? Originalmente llamado Pretzel, Twister fue co-creado por Charles Foley, quien tuvo la idea de un juego que usara a las personas como piezas, y Neil Ravens, quien ideó el tapete colorido. La idea fue adoptada rápidamente por Milton Bradley, pero aunque Twister puede parecer un juego inocente, e incluso fue incluido en el Salón de la Fama de los Juguetes en 2015, la experiencia interactiva solía considerarse bastante atrevida. En 1966, el juego fue considerado demasiado inapropiado para el catálogo de Sears, incluso lo llamaron Twister, Sexo en una caja, lo cual es un título que pudo haber hecho que se vendieran más copias. Sin embargo, debido a la reacción negativa, Milton Bradley detuvo la... Por suerte para Milton Bradley y los creadores del juego, Johnny Carson y Eva Gabor jugaron Twister en The Tonight Show más tarde ese año, y esa aparición en televisión lo cambió todo. El segmento revitalizó la imagen del juego, y para 1967 se habían vendido aproximadamente 3 millones de ediciones. Si alguna vez has jugado serpientes y escaleras y pensaste, a este juego le hacen falta más serpientes, entonces, amigo, tenemos noticias para ti. Resulta que Serpientes y Escaleras se basó Snakes and Ladders. En ambos juegos, los jugadores deben avanzar desde la casilla inferior hasta la pero mientras que Serpientes y Escaleras ahora se juega ampliamente como una carrera de suerte. Originalmente Snakes and Ladders representaba el viaje de la vida y las implicaciones de las virtudes, y los vicios representados por las serpientes. La versión india también trata sobre diferentes planos de existencia y la reencarnación que tal vez les interese a los niños. Quizás Serpientes y Escaleras incluya eso en una expansión. A veces la ironía es una canción pegajosa de Alanis Morissette, y otras veces simplemente es algo deprimente. Toma por ejemplo la historia de John Spinello, quien creó el prototipo del juego de mesa, operando como un proyecto escolar en 1964. Recibió las mejores calificaciones en la tarea. Luego vendió los derechos a Milton Bradley Corporation por $500, que equivale aproximadamente a $4,500 en 2020. Eso no es una cantidad pequeña de dinero, a menos que la compares con los $40 millones que Operando ha generado para Milton Bradley desde que lo está la ironía. Bueno, en 2014 Spinello necesitaba una operación él mismo, pero no podía pagarla. Su seguro de salud no cubría un procedimiento oral, dejándolo con una deuda de $25,000. Spinello recurrió al financiamiento colectivo para recaudar dinero, incluso vendiendo su prototipo original. Admirablemente, Hasbro, el actual dueño de Milton Bradley, intervino para comprar el prototipo y Spinello finalmente pudo pagar la cirugía. En 2019 trabajaba como conductor de Uber en Chicago y viajaba por el país, hablando sobre su vida y vendiendo copias autografiadas de Operando para recaudar dinero para obras de caridad. Nada mal para el creador de un juego que nos hizo odiar la forma de los baldes, esos que no se podían agarrar. La Gran Depresión, que duró aproximadamente de 1930. marcó un periodo de extrema angustia financiera para muchas personas. Así que Milton Bradley Corporation creó una distracción de las dificultades económicas al lanzar un juego llamado Dinero Fácil en 1935 que le daba a todos enormes pilas de dinero para jugar. Nada alivia el estrés de un apocalipsis financiero como perder miles de dólares falsos contra tu abuela. El juego era muy parecido al clásico Monopoly de Parker Brothers, pero había algunas diferencias clave. Por ejemplo, los jugadores empezaban con $2,000 en vez de $1,500 y recibían $250 por dar la vuelta al tablero en lugar de los 200 habituales. Bueno, tal vez no había tantas diferencias, lo que significa que Easy Money era una copia de Monopoly, ¿verdad? Bueno, en parte la verdad es que Monopoly no era tan original desde el principio. Monopoly se inspiró en una creación aún más antigua llamada El Juego del Terrateniente, que fue producido por Elizabeth Magie en 1904 para condenar a las personas que acaparaban la riqueza. Muy diferente al juego que ahora requiere que te conviertas en un magnate inmobiliario para ganar. Monopoly fue creado por Charles Darrow, quien lo diseñó después de perder su trabajo durante la Gran Depresión. Intentó vender su idea a la compañía Milton Bradley, pero rechazaron el juego. Finalmente, la corporación Parker Brothers tomó la propuesta y vendió Monopoly con gran éxito. De hecho, tuvo tanto éxito que Darrow fue el primer inventor de juegos en convertirse en millonario. Nada mal para un juego que nadie puede terminar realmente. Cuando los dueños de Milton Bradley vieron la popularidad de la idea de Darrow, lanzaron Easy Money como competencia directa, pero Parker Brothers los demandó por la imitación cigano.
La compañía Bradley se vio obligada a obtener la licencia de las patentes de Monopoly y lanzar una nueva versión de su juego. Curiosamente, Elizabeth Magie había intentado vender el juego de los terratenientes a Parker Brothers anteriormente. La rechazaron y después eligieron Monopoly en su lugar. Finalmente, terminó vendiendo su patente a Parker Brothers, quienes presumiblemente la compraron para evitar que ella los demandara por Monopoly. E.T. es una película clásica de los años 80 y a menudo es considerada como una de las mejores familiares de todos los tiempos. E.T. ganó premios, lanzó carreras de superestrellas y generó montañas y montañas de mercancía. Sin embargo, uno de estos productos con licencia es famoso por ser el peor videojuego de todos los tiempos. Hoy vamos a hablar de cómo el videojuego de E.T. llevó a la bancarrota a Atari y terminó en un vertedero en Nuevo México. Atari Incorporated era una compañía estadounidense de videojuegos. Redefinió radicalmente lo que Estados Unidos pensaba sobre los videojuegos en los años 70 y 80. Atari fue fundada por Nolan Bushnell y Ted Dabney en 1972 y su importancia en la historia de los videojuegos no se puede exagerar. La compañía dio origen a las máquinas arcade de videojuegos y a la industria moderna de los videojuegos como la conocemos. Atari comenzó empresa de videojuegos llamada Syzygy. Si no estás familiarizado con esa palabra, significa un par de cosas conectadas o correspondientes. En este caso, era una referencia a la conexión entre los dos fundadores. Tanto Bushnell como Dabney habían estado trabajando con una empresa manufacturera llamada Notting Associates desarrollar de forma pionera una computadora y una pantalla independientes dentro de un gabinete que estaría conectado a una ranura a embarcarse en una aventura por 25 centavos la partida. Finalmente llegaron a un punto muerto con Notting Associates y se asociaron con Bally Manufacturing para producir gabinetes de videojuegos y juegos de pinball. La sociedad entre Bushnell y Dabney resultó ser exitosa y continuaron produciendo juegos y productos para Bally. De hecho, le ofrecieron a Bally su siguiente producto, un videojuego llamado Pong. Sin embargo, Bally no estaba interesado, así que Bushnell y Dabney construyeron su propia máquina de Pong y la instalaron en una tienda Walgreens local para ver si atraía al público, y vaya que lo hizo. Pong tuvo tanto éxito que colocaron gabinetes en varios bares y restaurantes locales. Cada máquina estaba generando alrededor de $400 a semana. En 1972, el dúo fundó Atari Incorporated. Bushnell había pensado mucho en el nombre de su nueva empresa. Todos los nombres que estaba considerando provenían del juego Go. Atari es la posición de las piedras cuando están en mayor peligro de ser capturadas. Piénsalo como la versión del juego de una última resistencia, pero cuando las cosas son más peligrosas. Para 1973, Nolan había ideado y conquistar el mundo de los videojuegos. A medida que los videojuegos empezaron a ganar protagonismo, las máquinas de pinball estaban por todas partes, ya que habían sido una institución durante décadas. El problema con ellas, sin embargo, era que los distribuidores de pinball eran muy reservados y querían derechos exclusivos sobre los juegos cuando Atari se los proponía. Entonces, ¿cómo solucionó Bushnell este problema? Pues Bushnell inició una empresa paralela con su vecino de al lado, Joe Keenan, llamada Key Games. Atari vendía un juego de pinball, luego le cambiaban el nombre y Joe Keenan iba y se lo vendía a otro distribuidor de pinball. Básicamente estaban ganando el doble de dinero por su esfuerzo. Esto fue el catalizador que permitió que Joe Keenan fuera ascendido a presidente. Steven Spielberg, como todos sabemos, posiblemente el director de cine comercial más exitoso de todos los tiempos. Después de ascender en las filas de New Hollywood, él creó una de las películas más exitosas de todos los tiempos, El Extraterrestre. En el mundo actual es un poco difícil comprender lo menospreciado que era de género en los años 60 y 70. Gran parte de eso cambió gracias a Spielberg. Él tomó ideas como extraterrestres y animales de tamaño anormal, y las transformó de historias de explotación basadas en relatos humanos con resonancia emocional que capturaron el corazón de toda una generación. Su película E.T. es ampliamente reconocida por haber normalizado la ciencia ficción para toda una generación. Tomó las ideas de invasores alienígenas y viajes espaciales. Spielberg creó un mundo cinematográfico donde el extraterrestre no era tu enemigo, sino tu mejor amigo perdido. Y con esa intimidad emocional llegó la comercialización de productos. Y así es como eventualmente obtendremos E.T., el extraterrestre del videojuego. Atari lanzó una consola de videojuegos doméstica individual en 1000. Inicialmente se le llamó Atari VCS. Más tarde se le cambiaría el nombre a Atari 2600. La 2600 tenía un precio inicial de $199 e incluía 2 joysticks y el juego Combat. Atari vendió inicialmente alrededor de 305,000 unidades. 1978 no fue tan bien. Atari, anticipando un gran aumento en las ventas, fabricó 800,000 unidades. Sin embargo, la gente no acudía en masa al sistema de videojuego. Para finales de 1978 solo se habían vendido 550,000 unidades.
Hasta este momento, todos los juegos que se producían para el sistema de videojuegos Atari habían sido programados y creados internamente. En un esfuerzo por intentar cambiar las cosas, decidieron expandirse y traer desarrolladores externos. La industria de los videojuegos seguía estando básicamente controlada por Atari en este momento, aunque ya estaban surgiendo nuevos competidores aquí y allá. De hecho, Activision, quien creó juegos legendarios como Kaboom y Pitfall, fue uno de los desarrolladores externos con los que contrataron para producir juegos. Activision fue fundada por 4 ex empleados de Atari. Así de rápido estaba creciendo el mercado. Atari empezó a adquirir licencias de juegos de arcade populares y a adaptarlos para el 2600. Pac-Man, que fue desarrollado por Namco, vendió cerca de $10 millones en cartuchos. Atari encontró su fórmula: buscar licencias que la gente conociera, convertirlas en juegos y luego sentarse a dejar que el dinero llegara solo. Al acercarse la temporada navideña de 1982, Atari consiguió una licencia que pensaron que sería su gallina de los huevos de oro: el extraterrestre. Howard Scott Warshaw fue seleccionado para programar el juego, y era lo más cercano que Atari tenía a una apuesta segura. Después de graduarse de la Universidad de Tulane, Warshaw fue contratado por Hewlett Packard, donde trabajó como ingeniero de sistemas multiterminales. Sin embargo, en 1980 Atari, para trabajar como diseñador y programador de juegos. El primer gran éxito de Warshaw en Atari fue el juego Jar's Revenge. Originalmente se suponía que sería una adaptación del juego de arcade Star Castle, pero Warshaw lo convirtió en algo mucho más original. El juego se convirtió en una historia sobre moscas domésticas munígenas. A partir de ahí fue elegido para adaptar la icónica película de Spielberg, En busca del arca perdida, a un videojuego. Ese juego fue un éxito rotundo. De hecho, Los Cazadores del Arca Perdida fue el primer video. Howard estaba en su mejor momento. Era el mejor diseñador en la mejor compañía de videojuegos. A.T., el extraterrestre debería haber sido pan comido. La tarea que Atari le había encomendado a Warshaw no era nada menos que hercúlea. Este no era un proyecto que le iban a servir en bandeja de plata. E.T. era un acto delicado de alto riesgo. La película fue un éxito masivo, y la fecha límite para el juego era casi inhumana. El juego de E.T. necesitaba fecha límite de lanzamiento para la temporada navideña. Una Atari con problemas de dinero, que este juego fuera un éxito. Sea realmente malo. En el juego, juegas como E.T. mientras intenta navegar por varios campos llenos de hoyos hundidos. El jugador tiene que intentar no caer en los hoyos. Si lo hacen, entonces tienen que usar las habilidades alienígenas de E.T. para intentar volar fuera de ello. Eso es básicamente el juego, créelo o no. Warshaw hizo lo imposible. Lo logró. El juego cumplió con la fecha límite y fue lanzado para la temporada navideña, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. El juego fue duramente criticado, a nadie le gustó. Casi todos lo encontraron extremadamente difícil de jugar, sin sentido y sin historia, y estaba muy poco relacionado con la película. El juego se convirtió en el mayor fracaso comercial en la historia de los videojuegos. Desde entonces, A.T. ha sido nombrado el peor juego de todos los tiempos. Para colmo de males, no ayudó que en 1983 el mercado de los videojuegos colapsara. En Japón, se le conoció informalmente como el Atari Shock. En resumen, fue una recesión a gran escala que afectó a todo el mundo de los videojuegos. El Atari Shock duró de 1983 a... Los factores que contribuyeron al colapso fueron la saturación del mercado, la cantidad de consolas de videojuegos y el interés decreciente en las consolas frente al renovado interés en las computadoras personales. Esta ola de contracción empresarial, junto con la gran derrota que fue A.T., diezmó a Atari y la compañía fue puesta a la venta. Comenzó a circular una leyenda por los rincones del mundo de los videojuegos que decía que en septiembre de ese año, Atari supuestamente llevó 14 camiones llenos de cartuchos al desierto de Nuevo México y los tiró en un vertedero. Esta historia ha persistido como una leyenda urbana entre la comunidad de videojuegos durante décadas. Finalmente, Atari fue vendida al fundador de Commodore, Jack Tramiel. Siguió funcionando a duras penas por un tiempo y luego fue cerrada oficialmente. Entonces, la pregunta es, ¿fue real? ¿Atari realmente llevó toneladas de cartuchos al desierto? En 2014, Zak Penn, guionista de X-Men 2 y Hulk, se propuso responder esta pregunta de manera definitiva. Produjo y dirigió un documental titulado Atari, Game Over, sobre su búsqueda para descubrir qué había en ese vertedero de Nuevo México. La película se anunció por primera vez el 19 de diciembre de 2013. Penn y su equipo trabajaron en ella durante años.
Rastrearon a todos los empleados originales de Atari, incluidos los creativos, realizaron muchas entrevistas a fanáticos. Todos tenían una respuesta diferente. Incluso los registros oficiales eran incompletos. Nadie podía decir qué fue lo que realmente pasó. Finalmente, Zack Penn organizó la excavación del vertedero para ver si realmente había cartuchos de ET en el fondo. Un grupo viajó al vertedero de Alamogordo, Nuevo México, el 26 de abril de 2014. Incluso hubo celebridades presentes: Ernest Cline, autor de Ready Player One, Nolan Bushnell, Howard Scott Warshaw y legiones de fanáticos. La excavación duró aproximadamente 3 horas, pero al final sí encontraron los cartuchos de ET en el fondo del vertedero. Las Olimpiadas de Múnich de 1972 se suponía que serían la gran redención de Alemania, ya que la última un tipo llamado Adolf estaba a cargo. Pero este alegre sueño olímpico de talla mundial rápidamente se convirtió en una pesadilla, siendo uno de los eventos más infames en la historia de los Juegos. Las tensiones de larga data entre Palestina e Israel estallaron el 5 de 72 cuando un grupo de terroristas armados irrumpió en la Villa Olímpica y tomó como rehenes a entrenadores y atletas israelíes. Fue el tema del drama histórico de 2005 Múnich, protagonizado por Eric Bana, donde la situación de los rehenes y sus han retratados en la pantalla grande. Pero Hollywood tiende a exagerar las cosas y puede ser difícil determinar lo que realmente sucedió en ese día fatídico. Así que hoy vamos a hacer un maratón de la verdadera historia de las Olimpiadas de Múnich. Por ahora, es momento de retroceder el reloj. Imagina esto, eres Alemania Occidental, estás organizando las Olimpiadas de 1972. La última vez que esto ocurrió fue en 1936, cuando los Juegos fueron apodados las Olimpiadas Nazis, por una razón extremadamente literal. La presión está sobre Múnich para diferenciarse de esos tiempos lamentables, así como de los alemanes orientales respaldados por los soviéticos. Con el fin de fomentar un ambiente ligero y amistoso en los Juegos, la seguridad fue intencionalmente más relajada y discreta. Este hecho no pasó desapercibido para los miembros de la delegación ni para sus familias, quienes temían que pudieran ser el objetivo de un ataque. Una amenaza contra el equipo de Israel aparentemente fue confirmada por funcionarios alemanes 3 semanas antes de eventos del 5 de septiembre, pero nunca se tomó ninguna medida sentando las bases para la violencia que vendría. La primera semana de los Juegos Olímpicos de Múnich, 1900, corrió sin contratiempos e incluso tuvo algunos ganadores legendarios, como el equipo femenino de gimnasia de la Unión Soviética, que se llevó el oro a la patria. El nadador estadounidense Mark Spitz ganó un récord de 7 medallas de oro y un lugar en las cajas de cereal Wheaties en todo Estados Unidos. Pero la victoria de Spitz solo fue noticia de última hora durante unas pocas horas antes de que estallara el caos. En las primeras horas del 5 de septiembre, 8 miembros del grupo militante palestino Septiembre Negro se disfrazaron con pasamontañas y se infiltraron en la Villa Olímpica con un solo destino en mente: las habitaciones donde dormía la delegación israelí. Septiembre Negro tenía vínculos con Fatah, que a su vez formaba parte de la Organización para la Liberación de Palestina, cuyo objetivo final era eliminar a Israel para establecer un Estado palestino. Pensaron que la mejor manera de lograrlo era cometer actos de terror y violencia contra objetivos israelíes, estadounidenses y europeos, a quienes veían como los arquitectos de su opresión. Y una buena manera de atraer la mayor atención posible a su causa era invadir el evento deportivo más visto del mundo. Una vez que los terroristas averiguaron en qué departamento se hospedaba la delegación, intentaron entrar a la FSA. El juez de lucha Joseph Goodfrow intentó bloquear la puerta, mientras que el entrenador de levantamiento de pesas Tuvia Sokolovsky saltó de escape por la ventana del dormitorio para escapar. 2 miembros de la delegación, el levantador de pesas Joseph Romano y el entrenador de lucha Mose terroristas, pero finalmente fueron asesinados a tiros como ejemplo, resto del equipo de que no intentaran más actos heroicos. Para cuando Septiembre Negro tomó el control de los apartamentos, ya habían tomado como 9 atletas y entrenadores. Aproximadamente 30 minutos después del inicio del ataque, los terroristas dieron a conocer su lista de demandas. Los rehenes estaban siendo utilizados para exigir la liberación de 328 palestinos y no árabes encarcelados en Israel, incluyendo a 2 militantes alemanes, Andreas Bader y Ulrike Meinhof. A las autoridades se les dieron 4 horas para decidir su respuesta, o de lo contrario, los rehenes comenzarían a ser eliminados uno por uno, con una fecha límite final a las 9 de la mañana. Un gran problema con las demandas de los terroristas dictadas a los funcionarios de Alemania Occidental era que ellos no tenían jurisdicción en Israel y por lo tanto no podían liberar a ninguno de los prisioneros. Y cuando contactaron a la primera ministra israelí Golda Meir, ella se negó a liberar a algunos, citando el efecto que tal acción tendría en la seguridad de su pueblo. Se temía que se serían sometidos a futuros ataques si este resultaba fructífero para los funcionarios de Alemania Occidental. Lucharon por negociar más sin que Israel accediera a las demandas. En su lugar, Alemania ofreció grandes sumas de dinero en vez de la liberación de prisioneros. Todo lo que los terroristas tenían que hacer era decir su precio, pero no estaban interesados en el dinero.
El precio seguía siendo el mismo, más de 200 prisioneros palestinos a cambio de los 9 rehenes. Aunque técnicamente las negociaciones habían fracasado, los terroristas sí aceptaron extender el plazo unas horas más. Esto le dio a las autoridades tiempo para orquestar clandestinamente varios intentos fallidos de rescate. Sin embargo, con alrededor de 4.000 reporteros olímpicos y varios equipos de televisión filmando en ese momento, cualquier intento de rescatar a los rehenes estaba siendo observado en tiempo real por los terroristas. Los juegos fueron olvidados por el momento cuando la situación entró de atención ante alrededor de 1.000 millones de personas viendo en todo el mundo. Los terroristas, de hecho, habían conseguido la cobertura que querían, con Israel manteniéndose firme en su política de no negociar con terroristas. La liberación de los prisioneros simplemente nunca iba a suceder, salvo algún tipo de cambio milagroso de opinión. Sin embargo, los negociadores lograron que los militantes aceptaran un acuerdo. Los terroristas aceptaron salir de la Villa Olímpica con los rehenes para abordar un avión con destino a El Cairo, Egipto, donde continuarían las negociaciones. Escapar con vida, un viaje gratis a Egipto, y los rehenes parecía un trato bastante bueno. Los terroristas no habían conseguido la liberación de ningún prisionero, pero para ellos habían llamado la atención sobre su causa y podían continuar las negociaciones. Además, tenían muy pocas otras opciones. Así que Septiembre Negro aceptó. La cosa con toda esa propuesta del avión a Egipto que hicieron las autoridades de Alemania Occidental era una artimaña, lo cual probablemente ya adivinaste si alguna vez has visto una película. Las autoridades alemanas nunca planearon dejar que los terroristas se fueran impunes para transportar a los rehenes a otro país. En cambio, las autoridades estarían apostadas fuera de la vista alrededor de la base aérea para emboscar a los militantes y liberar a los rehenes. Era su última oportunidad, pero las cosas salieron terriblemente mal. Cuando se encuentran en una situación tensa de vida o muerte, la mayoría de las personas les gusta pensar que serían como Rambo, eliminando heroicamente a los malos y salvando el día. Pero en realidad eso es algo difícil de hacer, especialmente si tienes que improvisar. Y en ese momento, las fuerzas del orden alemanas, como otras agencias de policía en el mundo, no estaban equipadas ni entrenadas para el contraterrorismo o la policía táctica. Ni siquiera era una idea en ese entonces. Así que, para empezar, los oficiales alemados como francotiradores no tenían entrenamiento de francotirador, ni ningún equipo especial, incluyendo lentes telescópicos o visión nocturna. Ni siquiera tenían chalecos blindados para proteger a la pequeña cantidad de personal que probablemente debería haber tenido más personal. Y los policías que iban a hacerse pasar por pilotos echaron abajo su plan en el último segundo por su falta de credibilidad y desventajas tácticas. Esto dejó el avión sospechosamente vacío. A las 10 en punto p.m., más de 8 horas después de que los rehenes fueran tomados inicialmente, Septiembre Negro trasladó a sus cautivos a helicópteros que los esperaban, los cuales los llevaron a la base aérea de Fürstenfeldbruck. Una vez que llegaron, dos de los secuestradores inspeccionaron el avión, donde descubrieron que no había pilotos, un componente crucial para todo su plan de escape. Oliendo problemas, los dos regresaron a los helicópteros donde las autoridades estaban esperando. La policía disparó contra los terroristas, quienes respondieron al fuego, desatando una balacera que se repitió caótica pasada la medianoche. El tiroteo fue una tragedia desastrosa. El intento de las autoridades de acabar con los 8 terroristas y salvar a los 9 rehenes fracasó. Algunos de los terroristas usaron sus últimos momentos para eliminar a los rehenes. Algunos murieron por disparos, otros por una granada que detonó dentro de uno de los helicópteros. Cuando todo se calmó, los terroristas habían asesinado a 8 rehenes, mientras que un 9º murió por inhalación de humo. Mientras tanto, 5 de los terroristas fueron abatidos y un oficial de policía alemán perdió la vida. Unos días después, el 8 de septiembre de 1972, cuando se disipó el polvo de toda la situación, Israel decidió tomar acción militar. Atacaron bases por aire y tierra en Siria y Líbano en ataques de represalia, apuntando a objetivos supuestamente asociados con la Organización para la Liberación de Palestina. El bombardeo de represalia de Israel tuvo éxito al eliminar alrededor de 200 militantes de la OLP en 10 bases. También murieron 11 civiles en los ataques aéreos. El hecho lamentable de que todos los rehenes perdieran la vida indicaba que algo había salido muy mal en la operación de rescate, lo que llevó a Alemania Occidental a abrir una investigación al respecto. El informe se organizó en torno a 3 temas: las medidas de seguridad en los Juegos Olímpicos, las negociaciones con los terroristas y los intentos de rescate. El informe de Alemania Occidental concluyó que, aunque hubo problemas relacionados con la intención de los terroristas, la negativa de Israel a liberar prisioneros y las condiciones operativas no se tomaron manera de evitar disciplinarias ni destituciones basadas en el informe. Caso cerrado.
y los funcionarios restringieron a con el acceso a todos los documentos relacionados al asunto. La falta de transparencia hizo que mucho señalada por parte de Alemania Occidental, afirmando que las autoridades sabían sobre el ataque planeado pero ignoraron las advertencias. Las familias de las víctimas pasaron años buscando información y justicia de Alemania Occidental, hasta que finalmente llegaron a un acuerdo en 2022, 50 años después del ataque. Alemania inició una nueva investigación sobre la masacre y pagó un total de 28 millones de euros a los familiares de las víctimas. En una decisión algo controvertida, los Juegos Olímpicos se reanudaron solo unas horas después de que los rehenes fueran tomados en la Villa Olímpica. ¿Te imaginas tener que concentrarte en el salto con garra? Y para empeorar las cosas, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Avery Brundage, quería que los rehenes fueran sacados de la villa para que no les quitaran atención a los Juegos. Muy compasivo, Brundage. Sin embargo, los funcionarios de SCOI tomaron la decisión y cambiaron de rumbo. Los Juegos se pausaron durante 24 horas en honor a las víctimas, pero solo 24 horas. Los funcionarios se mantuvieron firmes en que el terrorismo no debía derrotar el espíritu olímpico y que los Juegos debían continuar. Si has visto la serie de Netflix Gambito de Dama, probablemente hayas oído hablar del gran maestro de ajedrez Bobby Fischer. Aunque producciones como Gambito de Dama se inspiraron en su vida, la verdadera historia de Bobby Fischer es mucho más extraña que la ficción. Hoy exploraremos la fascinante y extraña vida de Bobby Fischer. Bien, vamos a preparar el tablero. El año es 1943 en la gran ciudad de Chicago. Este es el día en que Bobby Fischer entra al escenario mundial. Desafortunadamente, no consiguió el pase de backstage. Más bien fue como estar en la sección más lejana de otro estadio. Su madre, Regina, era originaria de Moscú. Con un coeficiente intelectual mayor que el de Einstein, ella llegaría a ser una reconocida biofísica. En ese, lamentablemente, no tenía un hogar permanente. Pero ella no era de las que dejaban que la vida la manejara como a un peón. Viajó por varios lugares hasta que finalmente llegó a Brooklyn en Mive. Unos años después, su hijo quedaría fascinado por el ajedrez. Primero jugando con su hermana, luego estudiando un libro de partidas de ajedrez que encontró durante unas vacaciones. El joven Bobby aprovechó su genialidad para convertirse en un prodigio del ajedrez. A los 13 años fue coronado como el campeón juvenil estadounidense más joven. Siguió ganando. 12 years old. Llegando a convertirse en el gran maestro más joven con solo 15 años. Vaya, a los 15. La mayoría de las personas tienen suerte durante un minuto sin sudar a chorros. Algunas personas nacen siendo genios como Nikola Tesla, Marie Curie y Michael Bay. Y a pesar de todas sus rarezas, Bobby Fischer era uno de ellos. Fischer se estudiaba en el Erasmus Hall, eficiente intelectual, donde algunas fuentes dicen que obtuvo una punción de N hasta 5. Sin embargo, incluso con esa gran inteligencia, Bobby Fischer no era un gran estudiante. En la escuela regularmente sacaba D y no encajaba socialmente. Sare, con sentimientos de aislamiento, no fue ninguna sorpresa que decidiera abandonar la escuela en 1960. Nunca fue a la universidad, ni asistió a ninguna otra institución académica. Por supuesto, si fueras un gran maestro de ajedrez, a los 15 años probablemente también te saltarías la universidad. Durante la mayor parte de su vida y carrera, Fischer dominó el mundo del ajedrez. Pero en 1972, en Reykjavik, Islandia, se topó con un rival a su altura, el campeón mundial de ajedrez, el propio Boris Spassky de la Unión Soviética. Decir que el campeonato fue algo importante sería quedarse corto. Más allá de las obvias ramificaciones de la Guerra Fría del enfrentamiento, la Unión Soviética dominó el juego internacionalmente durante más de 30 años, considerando el ajedrez como un brillante ejemplo de su superioridad intelectual comunista. Fischer, sin embargo, criticaba a los soviéticos, acusando a los jugadores soviéticos de empatar deliberadamente sus partidas. También exigió que los oficiales prohibieran las cámaras y que el enfrentamiento se realizara lejos de las miradas indiscretas de los espectadores. Los oficiales se negaron. Así que Fischer se puso desafiante y perdió imprudentemente su primera partida. Luego sorprendió al mundo al perder la segunda por incomparecencia. Mientras el campeonato estaba en juego, Fischer se preparó para abordar un vuelo de regreso a Estados Unidos. Fue entonces cuando, entre muchos otros, el secretario de Estado Henry Kissinger lo instó a seguir jugando. Y como Spassky aceptó jugar la tercera partida en una pequeña sala aparte, el torneo continuó. Él sí tiene unos lentes enormes. En las siguientes 8 partidas, Fischer ganó 5 y empató 3, logrando la victoria con un marcador de 12. Se convirtió en el 13º campeón mundial y en el primer estadounidense en ganar desde 1886.
Bobby Fischer era como el don de esta Wally, del mundo del ajedrez, increíblemente famoso, pero casi imposible de encontrar. Después de su victoria en 1972, Bobby Fischer se negó a jugar bajo las reglas oficiales para su próxima defensa contra Anatoly Karpov. Así que Karpov recibió el título por incomparecencia y Bobby Fischer desapareció del radar. Negándose firmemente a dar entrevistas o responder a investigaciones oficiales, básicamente renunció a los millones de dólares en patrocinios que venían con ser campeón mundial de ajedrez. Pero sí, le dio un montón de dinero a su televangelista favorito. Fischer renunció daísmo en los años 60 y se volvió devoto de una secta religiosa conocida como la Iglesia de Dios Universal. Y esta secta le haría competencia a Jerry Falwell en cuanto a dinero sucio. Como uno de los muchos programas televangelistas fundamentalistas que surgieron del sur de California, esta iglesia estaba metida en predicciones apocalípticas bastante serias. Y Fischer tampoco era solo un fan casual. Les dio $61,000 de su premio de 1972. Pero como la mayoría de estas sectas, las cosas se vinieron abajo. El pastor Gardner, Ted Armstrong, tenía la costumbre de ser atrapado en actividades no muy apropiadas para la iglesia, y Fischer se desilusionó tanto que dejó de contribuir con dinero a su causa. Cuando Fischer apareció en público, su comportamiento se volvió extraño. Se mudó a California, donde lo confundieron con un ladrón de bancos y lo arrestaron por vagancia. Pero ¿quién no ha sido detenido injustamente por un delito grave, verdad? Incluso escribió sobre eso en un ensayo 1902 titulado "Fui torturado en la cárcel de Pasadena". Johnny Cash debió haber escuchado eso y pensado, caray, ese es un gran título. Las descripciones de Bobby Fischer lo retratan como delirante y paranoico. Él despotricaba contra el gobierno de Estados Unidos, se entregaba a teorías de conspiración y desobedecía las sanciones internacionales por capricho, pero podría haber más en la historia. Resultó que Bobby Fischer y su madre estuvieron bajo vigilancia del FBI desde 1942 y el expediente Noveciencias de Fischer tenía más de 750 páginas, más largo que cualquier libro que estemos dispuestos a leer. Aunque la mamá de Fischer nació en Suiza, era de ascendencia rusa y alemana. Y cuando un informante del FBI leyó cartas que describían sus creencias políticas de izquierda, naturalmente sospecharon que su círculo cercano era un grupo de comunistas. Después de su muerte, los periodistas accedieron al expediente del FBI, el cual mostraba que Bobby también estaba bajo vigilancia del FBI, ya que la agencia lo consideraba un posible recluta de la KGB. Por supuesto, esta idea parece ridícula, considerando que Fischer era anticomunista y despreciaba a los soviéticos y su sistema de gobierno. ¿Viste cómo trató al campeón soviético? Hablando de eso, de las muchas historias interesantes sobre Bobby Fischer, solo una de ellas involucra trabajo dental. Según el biógrafo oficial Frank Brady, Fischer se quitó los empastes dentales por razones periodontales tradicionales. Pero hay una leyenda urbana persistente, corroborada por su conocido Ron Gross, que dice que Fischer en realidad lo hizo para evitar que los soviéticos transmitieran señales de radio para manipularlo. Gross dijo esto sobre su amigo. Noté que le molestaba la boca y me dijo que le habían hecho un trabajo en los dientes. Había hecho que un dentista le quitara todos los empastes de la boca. Le dije, Bobby, eso va a arruinarte los dientes. Te pusieron plástico en los agujeros. Y él dijo, no me puse nada. No quería nada artificial en mi cabeza. Había leído sobre un tipo herido en la Segunda Guerra Mundial que tenía una placa de metal en la cabeza que siempre captaba vibraciones, tal vez incluso transmisiones de radio. Dijo que lo mismo podría pasar con el metal en los... Así que sí, parece poco probable que Fischer fuera un espía soviético, considerando que era tan paranoico con que Rusia lo espiara que tal vez se sacó todos esos empastes de metal de la cabeza. Fischer abandonó el mundo del ajedrez competitivo durante casi 20 años, pero en 1992, un empresario misterioso y amigo del autócrata Slobodan Milosevic aceptó poner $5 millones para patrocinar una revancha entre Spassky y Fischer en Yugoslavia. En la revancha, Fischer superó rápidamente a Spassky, quien ya no era un jugador de alto nivel, y aunque ganó cerca de 3 millones por el encuentro, se hizo enemigo de Estados Unidos. The States, que estaba sancionando a Yugoslavia por su violencia y genocida, pero a Fischer no le importó. De hecho, escupió públicamente sobre la carta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que le advertía sobre las consecuencias de participar en el encuentro Bobby Fischer, la llama humana del ajedrez. Y no había terminado de escupirle a todo. Los eventos del 11 de septiembre de 2001 vivirán para siempre en nuestra memoria colectiva como una de las mayores tragedias de Estados Unidos. Pero hubo al menos una persona que decidió que era algo bueno, Bobby Fischer. Solo unas horas después del devastador ataque, Fischer llamó a una pequeña estación de radio filipina para una entrevista en vivo, diciéndoles que la tragedia era una noticia maravillosa y que aplaudía el acto. Pero su arremetida no terminó ahí.
Agregó su opinión de que los judíos eran responsables de provocar los ataques. Sus comentarios actuaron como uno de los últimos clavos en el ataúd de su reputación y lo perseguirían por el resto de su vida. Después del infame partido contra Yugoslavia, que violó una orden del presidente George W. Bush, Fisher se convirtió en un hombre buscado. Su pasaporte fue cancelado en 2003 y posteriormente se emitió una orden de arresto en su contra, así que Fisher se mudó, o mejor dicho, huyó por todo el mundo, cuando intentó salir de Japón a petición del gobierno de Estados Unidos. En ese momento, Fisher le suplicó al parlamento islandés que le concediera la ciudadanía y lo sacara de una prisión japonesa. Tomó más de 9 meses, pero Islandia cedió y le otorgó la ciudadanía. Allí el ex campeón de ajedrez viviría el resto de sus días antes de morir de insuficiencia renal en 2008. Tenía 64 años, en un tablero de ajedrez estándar. Para cuando Bobby Fischer murió de alrededor de $2 millones gracias a su carrera en el ajedrez. Así que naturalmente siguió una batalla legal por su dinero. La exnovia de Fisher, Marilyn Young, afirmó que su hija Jinky era en realidad hija biológica de Bobby Fischer, así que presentó una demanda de paternidad. Young y Fisher estuvieron juntos mientras él vivía en Filipinas, pero para cuando murió, él ya era ciudadano islandés. Fisher no dejó testamento, así que según la ley islandesa, la niña de 9 años tendría derecho a la herencia de Fisher. Pero eso solo sería válido si ella fuera su verdadera hija biológica. Entonces las cosas se complicaron un poco más. Una mujer japonesa, Miyoko Watai, afirmó que ella y Fisher se casaron en 2004, lo que le daría derecho a su herencia. 2 de sus sobrinos demandaron, alegando que el matrimonio no era legal y que como eran los parientes más cercanos, el derecho al dinero de Fisher les correspondía solo a ellos. Entonces, ¿cómo se resolvió todo? Finalmente, el tribunal islandés permitió que los restos de Bobby Fischer fueran exhumados, y una prueba de ADN confirmó después que Jinky no era, de hecho, su hija biológica. Luego, Islandia declaró que el matrimonio de Fisher con Watai era legal y desestimó la demanda de su sobrino. Un final complicado para un jugador de clase mundial. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión sobre la historia de Bobby Fischer? Cuéntanos en los comentarios abajo. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de Weird History.